Muy buenos días. Ahora abrimos este nuevo segmento y tenemos por aquí una invitada súper especial con más de 37 años de experiencia en la medicina. Tenemos por aquí acompañándonos a la doctora Esther de la Cruz, ginecóloga obstetra, también especialista en sexualidad y en terapia de pareja, que se ha preocupado por desarrollarse en ese orden. Considerando que estamos en el mes de los padres, tenemos un tema interesantísimo que involucra la labor del padre en este proceso de desarrollo de nuestros hijos. ¿Cómo está, doctora? Bueno, pues yo estoy muy bien, feliz de estar aquí. Se nos dio, gracias a Dios, ya que habíamos intentado en otras ocasiones, pero me pareció el universo se alineó para que todo se pudiera dar hoy. Así yo estoy es. Encantada, de verdad que sí. Nosotros fascinados de tenerla por aquí, considerando su experiencia y todos sus conocimientos. Y hoy vamos a tratar temas de interés para nuestras usuarias también. Vamos a involucrar el tema papá para enaltecer esa labor que el padre ha venido desarrollando en los últimos años. Y el tema central de nuestra entrevista de hoy es Papá también educa. Cómo nosotros podemos orientar a los padres para que se involucren en la educación sexual de los hijos y cómo hacerlo en sus distintas etapas. Ana, excelente pregunta, porque los hombres tienen un gran reto. De hecho, la familia es la institución más antigua por historia y es la educación de los hijos es un verdadero reto para los padres, para ambos, pero sobre todo para el hombre. El hombre tiene un reto fuerte porque siempre este rol por décadas quien lo desenvuelve y quien lo desempeña, mejor dicho, es la mujer. La mujer es la que está al frente de las niñas, de los varones y de las hembras. Entonces, ¿qué pasa? El hombre está trabajando y se desentiende. Tú te encargas de eso. Yo soy médico ginecólogo y lo veo a diario en mi consulta. Puedo decirte que nunca me ha llevado un hombre, tal vez una o dos veces en casi 40 años, una chica o un chico. Así es. Entonces, el hombre tiene un rol, es un actor que tiene un rol fundamental en la educación de un hijo o hija, niña o niño. Y se ha desplazado, nosotras mismas somos muy responsables de esto, porque nos empoderamos en este sentido. Y el hombre, cuando va a hablarle a sus hijos, debe hacerlo de una forma, el abordaje debe ser natural, sencillo, mostrarle una comunicación abierta, una escucha abierta, escuchando, viendo ver lo que le preguntan sus hijos con naturalidad, más que imponer, escuchar de manera sencilla, escuchar lo que su hijo le dice, las preocupaciones. Y él, si el hijo no le dice, él abordarlo, preguntarle él, ser el primero, ser el quien pregunte. Excelente. Me imagino que en el rol de papá, abordar un varón, un hijo, claro, sería un poco más sencillo que abordar la hija. Pero hoy en día vemos padres, antes solamente se veían los matrimonios y la madre soltera con los hijos, pero hoy también vemos el padre que se queda con los hijos posterior al divorcio y que se hace cargo del desarrollo total y pleno de sus hijos posterior a esto. Entonces, que se hacen cargo de todo en el hogar, no solamente de la manutención, sino también de la educación, del desarrollo, la orientación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, conociendo esos escenarios particulares, aconsejar a un hombre para que aborde a sus hijos en el carácter de la sexualidad, pero también de la higiene íntima? Mira, Ana, buenísima pregunta, buenísima tu intervención. Los padres deben involucrarse, el papá, el varón. No es nada pecaminoso, porque como tú tal dices, cada día más vemos hombres solos educando hijas. Tuve la experiencia de un amigo que se divorciaron y él se quedó con sus 4 hijas, Entonces, un padre puede hacerlo con naturalidad, ir a un supermercado, comprar productos de higiene íntima con su hija. Tenemos que estar abiertos a eso, porque por cultura vemos eso como raro. Pues no, eso no es raro. Puede ser normal que él lo acompañe a comprar sus productos de higiene íntima, ayudarle a hablarle del autocuidado, hablarle de la menstruación, del respeto, del afectivo, de la afectividad entre los pares,
de los límites como persona. ¿Por qué debe trabajar esto? Porque eso le crea un ambiente seguro y de confianza a ese niño o niña. Así es. Y que él se sienta confiado y respetar lo que su hijo le dice. Ahora, cuando el padre lo aborda, debe hacerlo desde el conocimiento, desde la información y ser empático. Y ser empático, hay que ser muy, muy cauto, hay que tener mucho tacto para saber hablar este tipo de conversación, que son conversaciones incómodas, difíciles con un hijo. Sobre todo cuando no estamos formados para eso. Porque en mi caso personal, a mí nunca me hablaron de sexualidad. Yo no sé si a ti, pero a mí nunca me pusieron ese tema. Yo tengo un solo hijo. Tengo sobrinas que eduqué, pero tengo un hijo y yo siempre le he hablado claro. De verdad, he sido abierta con la educación de mi hijo. Para nosotras las mujeres es un poco más sencillo por el tema de la vulnerabilidad. Nosotros vemos desde esa óptica y probablemente orientar a un hijo o hija es mucho más sencillo, pero desde la óptica del hombre, te cuento por el núcleo del que vengo. Mi mamá se encargó de orientarnos en todo el sentido, de hablarnos sobre el proceso menstrual, cómo abordarlo el día que se diera, porque no sabíamos. Y mi papá se mantuvo siempre ajeno. Pero hoy tenemos núcleos familiares donde mamá y papá, en igualdad de responsabilidades, salen a trabajar y tienen que compartir esa orientación. Entonces, ¿en qué momento piensa usted que es oportuno e ideal que se oriente esos hijos? ¿En qué edades, más o menos? Entonces, ¿qué tan involucrado, aunque sea de un núcleo completo entre madre, padre e hijos, cree usted que es interesante o es importante que el padre se involucre? ¿Cuál es el momento oportuno para hacerlo, tanto en compañía de la madre como por sí solo? Pues fíjate, Ana, hablándote de algo como tan sencillo como es, vamos a hablar de la masturbación, por decirte algo. Los niños se masturban, se tocan sus genitales desde el vientre de la madre. Desde el vientre de la madre un niño se masturba, un bebé. Es un fenómeno natural. Un padre debe abordar un hijo con naturalidad, con empatía, como te decía. Sobre todo el hombre es más difícil. Las madres, de una manera u otra, nos orientan y nos guían, pero para el varón, para el papá, como tal, es difícil. Debe preguntarle a sus hijos, tanto varones como hembras, cómo te sientes con los cambios que estás presentando tu cuerpo. Te están naciendo los senos. ¿Cómo te sientes? Eso es natural, mi amor. Eso es normal. Eso es, no te avergüences, porque muchas veces las niñas se encorvan, le da vergüenza cuando están naciendo en los senos. Así es. Entonces el padre puede decirle que esos son acontecimientos normales y que debe tener, eso le siembra la semillita del autocuidado, de la dignidad y de la confianza y del respeto a esa chica. Cuando ella ve que su padre le habla, que le dice, eso crea un ambiente de confianza y un ambiente natural con la familia. Depende todo del factor edad. Y otra cosa importante, Anita, no decirle a los niños nombres diferentes a sus genitales, llamar los genitales como son, la vulva como vulva, el pene como pene. Comienzan a ponerle nombres, sobrenombres a los genitales y crecen con esos nombres los niños. Y mira, como médico he tenido la experiencia en mi consulta, mujeres profesionales, no mujeres con un nivel de educación bajo. El día pasado me llegó una señora, una profesional, una licenciada, llorando a la 1 de la tarde. Me toqué con un dedo algo, doctora, histérica, nerviosa. Ella llegó con una emergencia. Cuando yo la veo, mi amor, tuve que explicar lo que son sus genitales con una imagen, que ese es el cervix, el cuello del útero. Se introdujo un dedo en la vagina, se tocó el cuello, el cervix, el cuello del útero, y ella no sabía que era eso. Wow. Y tú dirás, bueno, wow, pero eso pasa mucho. No conocemos los labios mayores, los labios menores de la vulva, del área genital. Y el mismo pene, muchas veces el varón no lo conoce, su pene, ¿entiendes? Entonces, se habla con los hijos de acuerdo a la edad, totalmente siendo natural y abierto y sencillo. Eso crea un ambiente de cordialidad y con los hijos de confianza. De confianza, así es. Totalmente. Doctora, y a sabiendas de que en los últimos años
nos hemos visto con temas relevantes que respectan al abuso sexual, a que si me tocó, a que si no me tocó, a que me dijo una palabra que para mí resultó alusiva a temas de abuso. ¿Cómo puede papá involucrarse en temas sexuales sin que ni la joven malinterprete, pero tampoco su núcleo familiar, el núcleo que la rodea, se vaya por ahí? Lo vea con morbo. Lo vea con morbo, lo vean con otro interés. Sí, mira, qué bueno, porque pasa algo. Es difícil para el hombre, de verdad que es difícil, porque el hombre tiene que ver cómo está, valorar en la conversación la emoción de su hijo. Uh-huh. A enseñarlo que tiene que cuidar su propio cuerpo y el cuerpo del otro, que tiene que cuidar su higiene íntima, los límites con las personas, los deseos. Tiene que enseñarle que tiene que tener una sexualidad con responsabilidad. ¿Para qué? Siempre respetando los límites, el consentimiento, hablarle del consentimiento, de las dudas. Todo esto es importante porque esto me va a librar de muchos estereotipos perjudiciales, peligrosos, claro, y va a implementar la confianza, va a levantar la autoimagen de mi hijo y va a fortalecer las emociones. Porque sobre todo en el varón, el padre tiene un rol importante, la madre, pero la fuerza del padre es muy importante. Tuve la experiencia de un hijo varón, un macho, que tenía una pareja y ella lo manipulaba a él. Era una chica malona, lo manipulaba y él era débil con ella. Él hacía de todo, quiera un vehículo, se lo buscaba, hacía el esfuerzo, hacía de todo para llenarle sus necesidades y que ella no perderla a ella, las expectativas. ¿Sabes qué? Finalmente él terminó suicidándose, porque para las mujeres es muy fácil. Estamos tristes con el corazón roto, nos ponemos un pintalabio, nos ponemos bonita y salimos con la amiga, lloramos, nos desahogamos y nos reímos y nos tomamos un trago. Pero el varón puede vivir hasta con otro amigo, como ha pasado muchas veces, y no se desahoga, no le dice al otro lo que le está pasando. Él está callado, ensimismado, con un sufrimiento. Entonces, este chico que vivía esa experiencia de cerca, no manejó su parte emocional. Lo más grande cuando un hombre tiene debilidad emocional, no supo manejar eso y él terminó suicidándose. Un muchacho joven, con una familia muy linda, pero la parte emocional tenía debilidad. No fue bien educado en ese sentido, no lo manejó y él terminó perdiendo la vida. Wow, doctora. Entonces, el padre tiene que valorar y manejar el rol emocional de su hijo, el autocuidado, que él sepa cuidar su cuerpo y el cuerpo del otro. Y, como te decía, que sea responsable con su sexualidad para evitar un embarazo no deseado y no solo el embarazo, las enfermedades sexualmente transmisibles. Así es. Hay que saber orientar a los chicos. Y eso es básicamente, una persona con buena orientación sexual sabe todo eso y por eso es el rol de nosotros los padres llevar a los hijos a conocer esas partes. Entonces, doctora, desde su experiencia, nosotros, los padres, las madres, cuando presentamos ya casos puntuales que nos pueden llevar a entender que nuestro hijo está pasando por una depresión, está pasando por una situación de carácter emocional, ¿cómo podemos nosotros alertarnos y saber que es el momento adecuado para intervenir, para sentarnos con nuestros hijos, preguntarle cosas puntuales como esa? ¿Qué te está pasando? ¿Te está yendo bien en tu relación de pareja? ¿Te veo diferente? O sea, ¿cómo puedo yo evitar que mi hijo, mi hija, llegue a ese punto donde llegó su paciente? Sí, hay que estar pendiente con naturalidad, sin que el hijo se vea perseguido, hostigado por nosotros los padres, que a veces, sobre todo las mujeres, somos muy, muy manipuladoras en cierto modo, sí. Como madres, vivimos en vigilancia. Siempre el padre tiene que comprometerse, acompañar, de una manera hasta indirecta, que él no se sienta perseguido. Un padre tiene que acompañar, preguntar, aprender. Incluso en eso aprende el padre. Aprender a responder. Tener, como te decía ahorita, una escucha activa. Porque de aquí dependen muchas cosas. Mira, hablarle de la masturbación a un hijo con naturalidad. Hablarle de la masturbación, de la menstruación, de los cambios hormonales, del autocuidado, porque he conocido casos de
de chicos que se masturban, pero que lo pueden ver como algo patológico. ¿Cuándo una masturbación es patológica? ¿Cuándo? Cuando tú tienes que dejar de estudiar, cuando no puedes hacer vida social, cuando no estás bien en el trabajo, cuando no puedes hacer, una vida laboral porque estás involucrado pensando en la masturbación. Entonces, pero hay que hablar también con un hijo y decirle, la masturbación es natural, tocarse los genitales en intimidad, se hace en privado. El padre tiene que ser muy cuidadoso y tener mucho tacto, porque los hijos se desinforman, muchas veces se desorientan con lo que le dicen los amigos, las redes, con lo que ellos ven en el ambiente y entonces con los pares. Entonces muchas cosas no tienen la información adecuada y nosotros tenemos que estar siempre en alerta porque todo tiene solución. Lo único que no tiene solución es la muerte y para eso estamos los profesionales de la conducta y los psicoterapeutas y los sexólogos. Todos esos problemas tienen solución y por falta de orientación pasan estas cosas. Y uno lo ve raro, pasan, más de lo que uno se imagina. Para que eso no pase, la respuesta correcta, un padre que acompañe, que se involucre, que esté acompañado en el proceso. Ese es un tema algo difícil, doctora, es un tema complejo, de abordar y tratar. Es un tema porque tiene muchas aristas. Así es. Por ejemplo, asumo, porque yo soy madre, no padre, que para el padre abordar a su hijo varón con un tema como este es un poco más sencillo. Pero honestamente yo no me imagino abordando un tema de esta clase con mi hija. O sea, ¿cómo podemos nosotros no solamente orientar al padre, sino a la madre con temas como estos? Pues sí, Anita. Cuando tú ya estás en la adolescencia o en la preadolescencia, decirle que tocarse los genitales, ojo, esto hay que saberlo hacer con mucho cuidado, Ana. ¿Por qué? Sobre todo en el varón. Si la hembra tiene una sexualidad delicada y poco estudiada, porque a pesar de que la mujer tiene muchos temas con las disfunciones sexuales con las que puede adquirir en el camino de su vida, el hombre tiene una sexualidad más delicada, yo digo a mi entender y mi experiencia, más delicada que la mujer. Sí. Porque un chico que esté en la etapa de la masturbación, que tú lo encuentres o que tú sepas que lo está haciendo y que no se está manejando de una manera correcta, haciéndolo, que lo encontraron en el balcón, que lo vieron, que vive en ese mundo, hay que tener mucho cuidado. Ese es un niño que necesita orientación con un terapeuta. No la masturbación es para nada patológica. De hecho, hay personas religiosas, cristianas, evangélicas, católicas, que tienen temor y que piensan que es un pecado. No es un pecado, pero sí hay que hablar con este chico y ser cuidadoso para corregirlo, porque si no lo sé corregir, puedo dañarle la sexualidad al varón. Anita, ¿en qué sentido? Puedo hacer un eyaculador precoz, que para que no me encuentren, me estimulo, hago una autoestimulación rápida y me acostumbro a eso, y cuando creces, ese es un hombre que va a ser un eyaculador precoz. Y la eyaculación precoz es una patología de las más fáciles de tratar, tiene solución y es muy frecuente, pero se da mucho en el varón porque a veces se están masturbando, se están tocando sus genitales y por miedo que le encuentren, se dañan la sexualidad. Se hacen masturbadores, se hacen eyaculadores precoz. Terminan siendo eyaculadores precoz. Por lo tanto, hay que saber abordar este tema con un chico que tú sabes que está en eso y que tú tienes que saberlo corregir, porque si le metes un pánico y le metes un miedo, él crece con ese miedo y se hace un eyaculador precoz. Fácil, se le daña la sexualidad. Entonces hay que tener mucho tacto para tú corregir y abordar el tema con el hijo. Tú lo tienes que comenzar a abordar, como decía en una de mis últimas conferencias, el modelo Plicit. Para tú abordar un paciente, tienes que hablarle como si fuera en sentido generalizado. Tú sabes que generalmente pasa esto y hay un porcentaje muy elevado. ¿Te ha pasado? Y te dice que sí. Pues no mira, abordándolo de manera directa. No de manera directa. Pues mira, eso tiene un nombre en medicina, modelo Plicit. Pues mira, pasa y ¿y con qué frecuencia? Y mira, ¿qué te parece? Podemos, abordarlo como así. Como algo ambiguo, como y eso sensibiliza al paciente. Sensibiliza al paciente, mandarle a hacer analíticas en su área, sea si es varón o hembra, y tratar la parte psicológica, cognitiva, conductual, de manera que él no se sienta, y siempre no llevarlo al médico, a un terapeuta engañado. Vamos para que te ayude, porque hay cosas que uno necesita un acompañamiento. Siempre ser abierto, sencillo, directo y suave.
Me llamó mucho la atención la parte donde usted puntualiza que adrede te puedes convertir en un eyaculador precoz porque, Claro que sí. a ver si entendí, tú mismo involucras la parte psicológica y la coartas a un lapso de tiempo cortito para terminar tu proceso y poder continuar con lo que estabas haciendo. Entonces, explíquenos un poco más sobre eso para nuestros consumidores de las redes sociales entiendan esa parte. Sí, un chico que se esté masturbando y que lo sorprenda un padre, si se asuste, si incurre en la práctica con frecuencia, no es que masturbarse sea malo y puede hacer y tener su masturbación, pero si lo sorprenden, él lo hace rápido para que no lo encuentren. Y si van a llegar y la práctica, la frecuencia, entonces me van a encontrar, crece y crece con ese tipo de... Con esa ansiedad. Con esa ansiedad, porque una cosa, dijiste una palabra clave, con esa ansiedad. Los niveles de ansiedad son muy elevados en el hombre que tiene eyaculación precoz, que es una patología fácil de tratar, tiene solución, caballeros, nadie se asuste ni se preocupe. Por eso, esa es la patología, la disfunción, vamos a llamarlo disfunción sexual en el hombre más fácil de trabajar y que tiene solución, porque hay que bajarle el nivel de ansiedad al hombre, que lo adquiere desde temprana edad, Anita, como te digo. No es que la masturbación sea mala, es muy buenísima, pero también hay que saber hablar con este chico, decirle, chica, que no es nada patológico, no es nada malo, pero que se hace en privado. Hay que saber abordar el tema de la masturbación. Claro. Como te decía, hablarle en sentido general, de manera directa y sencilla. Y como que tú lo entiendes, que ser empática, porque cuando un chico ve que el papá, que no se siente que es como con un amigo, no somos amigos de los hijos. No somos amigos con tarjeta de crédito, no somos amiguitos. Te oriento, te guío, te acompaño en el proceso, pero también te tengo que corregir. Sí, papá y mamá son autoridad y hay que entenderlo. Palabra clave, papá y mamá son autoridad y hay que entenderlo. Puedo ser empática, puedo comprenderte. Pasan muchas cosas, Ana. Excelente. Doctora, y dándole curso a Mira, este mismo... yo te puedo decir, yo tengo una experiencia. Mi hijo es gay. Yo tengo un solo hijo, es gay. Ok. Y cuando mi hijo está pasando su proceso de identificación, me dice, mami, yo lo veo, oye lo que le dije, seas lo que sea, yo te voy a querer como quiera, tú eres mi hijo, yo te voy a aceptar como sea, eres mi hijo, yo te quiero así, pasa algo que yo no sé y tú no me lo quieres decir, yo te voy a querer como quiera. ¿Sabes qué me dijo? No pasa nada, mami, todo bien. Pero lo que quiero decir es que hay que ser empático. Al final mi mensaje es, hay que ser empático con los hijos. Que ellos se sientan que tú lo estás acompañando, que tú eres su amigo y que tú lo comprendes. Así es. Tú lo comprendes, no pasa nada. Y como madre, a veces se nos hace súper sencillo identificar cosas que no nos quieren decir los hijos, pero que sabemos que hay algo que no anda bien. Hay algo que Entonces, no anda bien. Vamos a orientar a los hijos, vamos a hacerle entender que estamos presentes, que estamos para ellos y permitirle al hijo que se abra con nosotros. Que se abra con nosotros. Ana, otra cosa, si tu hijo, por ejemplo, en este caso, mi hijo quería ir al terapeuta, hubo que llevarlo, ¿verdad? Pero no quiso que yo lo acompañara. También tengo que respetar eso. Claro. Si él tiene 18, 19 años o menos, pero quiere entrar solo o quiere ir solo, pues hay que darle esa libertad a los hijos, de que si quiero ir al terapeuta, que vaya solo, no pasa nada. Y no solamente en ese orden, sino en cualquier orden. O sea, tú tienes derecho a tener tu espacio de intimidad con tu terapeuta para poder hablar abiertamente, porque hay cosas que los hijos no nos van a decir no nos y van tenemos a decir que hacer nunca. las paces con eso. Y tenemos que vivir con lo que hay. Claro, eso es lo que hay. Los hijos, así como dijimos hace un momentito, no somos amigos de los hijos. No. Los hijos saben eso también. Claro que no sí, nos totalmente. van a contar todo. No nos van a contar todo. Entonces, con lo que hay, con lo que podemos fomentar, con esa confianza que podemos fomentar con los hijos, con eso tenemos que vivir. Y darles el espacio con su terapeuta, sobre todo porque es el especialista del área. Totalmente. Que hablen, que se pongan de acuerdo y que luego nos den el feedback a nosotros. Y verlo con naturalidad, porque estamos viviendo momentos, una sociedad muy sexualizada, momentos muy difíciles, donde tú lo proteges, tú lo tienes como en una burbuja en tu casa, pero salen a la calle, tienen un ambiente escolar, un ambiente de pares, de fiestas, y también tiene que darle su espacio. No lo puedes criar y educar como... Cuando yo era niña se usaba mucho que había niñas que la tenían muy cerradas.
Y eso no es sano. No es sano. Tienes que darle libertad. Los hijos vuelan, se van fuera del país a estudiar. Hay padres que no superan eso nunca, pero hay que aprender a vivir con eso. Y no solo para que vivan, sino también para que aprendan. Para que aprendan. Porque también tenemos que hacer las paces con que no siempre vamos a estar con los hijos. Y para que aprendan, como tú dices, a desenvolverse en la vida, que no sean parásitos. Así es. Porque si estás con un hijo que le vive, no, tienes que dejarlo que vuele, que se bañe solo. Mira, yo te hablo de mi experiencia. De pequeño, un día cogí una clase con Marta Beato. Dice, no, los hijos hay que dejarlo hasta qué edad, aunque tú un día coges lo desollines, cuando están creciendo en cierta edad. Que se bañen mal, pero que se bañen. Pero que se bañen mal, pero que se bañen. Porque si no crías un hijo con se hacen parásitos. Sí. Se vuelven dependientes de nosotros. Se vuelven dependientes. Sobre todo las mujeres, dañamos mucho a veces, como queriendo proteger tanto, no. Ahora, con la mujer multitareas, lo que sucede es, doctora, yo pienso que estamos criando desde la pena. Desde la carencia. Yo tuve una mamá presente. Mami se dedicó a la crianza de nosotros, pero ese no es mi caso. Hoy en día yo debo salir a trabajar, mi esposo también. No te tocó a ti igual. No. Tú no estás en la casa el día entero, no. Y de repente a uno le da esta penita decir, ay, yo no puedo culpa estar. Todas. No. Hay que sacar de abajo, echar para adelante y enseñar a los hijos a vivir por sí solos. Y sabes que yo siento que hoy día los hijos son más independientes y en mi consulta de verdad veo más el hombre acompañando, sobre todo hago obstetricia y veo más hombres que acompañan a sus parejas. No siempre, pero están yendo más los hombres a la consulta. Sí, eso debe ser sano hasta algún punto, ¿verdad? Totalmente. Te digo que en mi experiencia también ha ido pocos padres con sus hijas, pero el padre tiene que... en una me hiciste una pregunta, ¿cómo el hombre? Acompañando, haciéndose presente, más que con preguntas, aprendiendo, enseñar. Preguntar antes que el hijo le pregunte, ¿cómo tú te sientes? A saber abordarlo. Porque el hijo, es posible que en mi cultura, mi padre nunca hizo eso, pero... La mía tampoco. Tenían tabús, se criaron con tabús. No tienen. Y de verdad hay cosas que si tú no das lo que tú no tienes, tienen miedo los mismos papás, tienen vergüenza. Esas son cosas mujeres, habla tú con ese muchacho. Y no es así. Sí, pasa. Y estamos en una sociedad donde el padre es un actor importante, fundamental, para jugar el rol. Y el padre como tal tiene una fuerza muy importante. Sí, en el desarrollo de su niña, la parte cognitiva, psicológica, incluso la parte de autoestima. He leído, doctora, que el padre tiene una parte fundamental en el desarrollo emocional y de la autoestima de su hija. No, y que el padre le da esa fuerza, esa fortaleza. El padre crea esa imagen. Emocionalmente, un hijo que le falta un padre... Hay gente que crece sin su padre y crece muy bien, feliz. Pero hay otro que no. No. Entonces, el autoestima sobre todo del varón, se la da el padre. Esa fuerza es el padre. Yo tuve un padre excelente. Amé a mi padre. No vive hoy día, pero tuve un padre presente, involucrado. Que un padre le diga que tus cambios hormonales, pero como tú me decías, él tiene que saber abordar porque lo ve cualquiera de la familia, hay que tener cuidado con él, que está hablándole mucho a la niña. Y la primera, ¿sabe quiénes somos las primeras que nos ponemos sospechosas e intrigantes? Nosotras. Lastimosamente. Somos nosotras. Y comenzamos, tengo que ir al terapeuta, tengo que hablar con mi hija. Porque tengo que ver lo que este hombre le está diciendo a la muchacha. Sí, y quiere estar con ella. Y a veces la acompaña a la fiesta. Y como tuve el caso de una amiga. Y es un papá que es hija única y que ama a su hija y que la cuida, que le complace. Pero la mamá estaba... ¿Entiendes? Sí, se pone en nosotras, tú dijiste algo muy importante. ¿Cómo lo abordas sin que el otro no me vea como patológico, como que cuidado si está pasando algo? Sí, tal vez a veces se malinterpreta, se entiende que hay otra intención detrás de la orientación. Exactamente. Y puede entonces esto conllevar al hombre a todavía eximirse más de tocar esos temas con sus hijos. Mira, es importante, Ana, explicarle a los hijos, por eso hay que hacerlo desde el conocimiento y el aprendizaje, la función, cómo funciona un ciclo menstrual, varón y hembra, para cuidarse. Claro. La fisiología de nuestro cuerpo, cómo funciona el ciclo menstrual, con palabras que tanto hembras en etapas de adolescencia puedan entender. Cómo funciona el ciclo menstrual, cómo funciona anatómicamente nuestros genitales, nuestro cuerpo, en un lenguaje sencillo, porque aunque no sean médicos, orientarse, revisar, leer, porque uno puede creer que ellos lo saben todo, no, pueden estar desinformados. Y que todo esto lo vean con naturalidad.
como tú dices, con naturalidad, para evitar situaciones y niños inseguros, porque que un padre se comprometa, tú lo dijiste todo, le da seguridad a nuestros hijos, sobre todo al varón y a las niñas. Importantísimo. Doctora, y hablando de todo lo que concierne a la sexualidad, a la higiene y demás, nosotros tenemos un producto llamado Iberdo Plus, que este segmento viene a favor de esta marca, viene gracias a Iberdo Plus. Entonces, quiero hacerle una pregunta puntual. Nosotros que trabajamos en la industria farmacéutica, regularmente enfocamos este tipo de productos de higiene íntima hacia la mujer. ¿Usted entiende que el hombre requiere de algún producto similar o también puede utilizar este mismo producto para su higiene? ¿O usted entiende que no es necesario? Gracias a esos jabones que hay hoy día y a esos lubricantes, el hombre puede totalmente usarlo también. Porque, señores, jabón de cuava, eso no está. Antes era que el jabón de cuava, mientras menos perfumado sea un jabón, esos productos, eso han sido la salvación. Tú sabes lo bueno que le va a hacer con un jabón de higiene íntima. El hombre también está involucrado y tiene todo el derecho y a usar su lubricante con su pareja y a usar los jabones. Son parte de la, ¿sabes qué? Es la primera línea en el funcionamiento sexual de una mujer que tenga temas delicados de disfunciones sexuales, sobre todo nosotras las menopáusicas. La mujer en la etapa de la menopausia, los no farmacológicos, no a base que no sean hormonales, ese es el producto de primera línea. De agua. A base de agua, hidratantes a base de agua, preferiblemente. Y ustedes tienen un producto que tiene ácido hialurónico. Así es, nuestro Iberdo Plus. Que se ha comprobado que Iberdo Plus, que el producto, el ácido hialurónico tiene hace la misma función que los estrógenos. Se ha comprobado que el ácido hialurónico que se usa en los hidratantes es, ¿cómo te digo? Es similar. Puedes hasta sustituir a los estrógenos. Porque si bien es cierto el estriol de uso vaginal directo funciona, pero también el hidratante que tiene ácido hialurónico puede hacer el mismo desempeñar, nos puede ayudar. Nosotros tenemos precisamente el Iberdo Lubri, que viene también con una base de agua, tiene ácido hialurónico, pero también contiene isoflavona de soya. Excelente. Como fitoestrógeno también, o simulando el fitoestrógeno. Los fitoestrógenos, la isoflavona de soyas, el ácido hialurónico, el láctico. Todos esos productos no farmacológicos, no hormonales, están el láctico y la alimentación sobre todo. Mientras más cerca de la tierra venga un producto, tú tienes la primera línea para trabajar una mujer, la mujer que estamos sufriendo desde los 40. Estamos sufriendo desde los 40 por temas hormonales. Entonces ahí se comienza de lo sencillo, se comienza con esos productos, con jabones para lavar el área genital por fuera, externo. No hay que introducirse dedos con jabones dentro de la vagina, lavado externo del área genital. Y las niñas, también ustedes tienen producto para el jabón para las niñas. Las niñas desde pequeña y el varón, que lo hemos excluido. Los hombres van también al médico, pueden ir a acompañar a su esposa al ginecólogo. Ya te digo que me acompañan a las mujeres y me preguntan, ¿puede usarlo el hombre el jabón? Puede usarlo el hombre el jabón. Y es la primera línea en la menopausia. Sí. Y en la perimenopausia, los productos que tienes. Que dicho sea de paso, hablando de la higiene de los niños, mi hija tiene 4 años y su pediatra, la doctora Bencosme, le indicó el Iberdo, que solamente tiene el ácido láctico y tiene la aloe vera. Un jabón sencillo, sin olor añadido. Sí, dependiendo de la edad. Así es. Entonces, sí es oportuno que veamos la higiene los jabones, como algo integral. Dependiendo de la edad, la jovencita, la niña, la mujer adulta, y manteniendo siempre el pH. Claro que sí. Y los interesante. Productos. Doctora, esto ha sido enriquecedor. Yo he aprendido mucho. Nosotros esperamos de verdad con este segmento que llegue a muchos hombres, que los hombres puedan edificarse, que este segmento lo vean en honor a ustedes, a los padres que han hecho un esfuerzo encomiable para hacer y echar hacia adelante a sus familias, para ser mejores hombres, para ser mejores padres. Y este segmento en el día de hoy y de manera especial es para todos ustedes. Agradecemos aquí la presencia de la doctora Esther, todo lo que nos ha compartido el día de hoy, y vamos a hacer de toda esta información un regalo. Quiero dar un mensaje final, Así Anita. Primero, quiero a los hombres
machos masculinos, varones, que acompañen a sus hijos en el desarrollo. Desde niñitos, acompañarlos. Nada más no es ir a la escuela, acompañar a sus hijos. También quiero que sepan que con una comunicación sencilla y abierta. Otra cosa que quiero que tengan pendiente es que eso ayuda a que criemos hijos seguros, sanos y que sean capaces de lograr sus objetivos en la vida, que vuelen solo, que le demos esa fortaleza que ellos están buscando y que a veces no la saben pedir, que nosotros tenemos que saber mirar. Así es. Gracias a todos. Qué bello, doctora. Entonces, ya saben, criando un hijo de manera adecuada, estamos desarrollando un hombre que va a hacer las cosas de manera correcta. También debemos involucrar a nuestros hombres. Vamos, mamá, a darle ese espacio, esa participación a papá y vamos a empoderarlo. Papá se lo merece, papá lo ha trabajado y este segmento es para todos ustedes. Besos y abrazos y agradecemos su sintonía. Piquen aquí debajo, denle like y también por favor pónganos en los comentarios cuáles son los temas que ustedes entienden que debemos seguir colaborando para todos ustedes, con cuáles especialidades también. Nos hemos enfocado en ginecología, pero podemos también traer otros invitados de otras especialidades y gracias por la sintonía. Bye bye.